Bendiciones, mis amados hermanos, amigos, familia, qué gusto estar con ustedes en este glorioso día, aleluya. Usted y yo amanecimos vivos. Seguimos gozosos, disfrutando de la palabra de Dios cada día, disfrutando de cada uno de los momentos que Dios nos da la oportunidad de escuchar y de aprender la palabra. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por esta misericordia, papito lindo, estamos agradecidos una vez más por tu inmenso amor, por este honor de poder disfrutar esta misericordia que a diario nos regalas. Gracias porque creemos que esta palabra tiene la propiedad de catapultarnos a niveles mayores. Estamos orando por cada persona que escucha estos devocionales donde quiera que se encuentren, sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, gloria al Señor. Le damos la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Somos los pastores Fabio y Jacqueline Castañeda, y gracias por usted agregarse. Si usted es por primera vez está escuchando nuestros devocionales, déjeme contarle, también los tenemos en YouTube, donde todos los días usted lo puede encontrar en devocionales desde el corazón de Dios allí en YouTube, pero también le animo a que los devocionales solo por WhatsApp los compartimos de lunes a viernes. Sábado y domingo tú irás a buscarlos en YouTube y no te quedarás sin la oportunidad de escuchar la palabra. Muy bien, mis amados hermanos, continuamos con esta enseñanza que ha sido, aleluya, extraordinaria. Pues hemos tenido testimonio maravilloso de lo que Dios está haciendo, de cómo Dios está ministrando a través de esta enseñanza. Basado en Ezequiel capítulo 37, son como 4 o 5 principios del reino de Dios sobre lo seco, sobre aquello que aparentemente o que realmente no tiene vida, pero que viene la intervención de Dios, que vienen esos principios para ayudarnos a levantar las crisis en las cuales muchas veces caemos los seres humanos. Solamente para recapitular, voy a dar los títulos. El número 1 es la mano de Dios. Hablamos de la mano de Dios y lo explicamos. También hablamos la otra parte. Me hizo pasar cerca de ellos. También lo explicamos y la otra parte es vivirán estos huesos. Y hoy hablamos de el cuarto principio está en el versículo 4. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. ¿A qué se refiere esto? Cuando la Biblia dice profetiza sobre estos huesos. Y yo creo que es bien importante y me anima este tema, es porque muchas veces el profetizar, y cuando el texto está diciendo profetiza, y él está diciendo que diga, o sea, le está refiriendo, me dijo entonces profetiza, o sea, me dijo entonces, o sea, fue Dios el que le dijo que profetizara y que dijera lo que él le estaba diciendo. Y muchas veces nosotros queremos venir y profetizar cuando venimos y buscamos la opinión de las terceras personas a través de que me lean las manos, a través de que me lean las cartas, a través de buscar otras terceras personas que me dan conceptos y me dan enseñanzas que van violando los principios de la palabra. O sea que hay un lenguaje, según este versículo 4, hay un lenguaje profético del cielo que a veces es poco entendible. Poco entendible, ¿por qué? Porque los seres humanos todos los llevamos al plano natural. Y si vamos a buscarle la lógica o la razón, imagínese usted en medio de puros huesos secos y que me digan, profetícele a esos huesos y dígale, huesos secos, escuchen palabra de Jehová. Présteme su imaginación. Así literalmente, váyase a un lugar así, como un cementerio, por así decirlo, lleno de puros huesos, un valle de huesos secos, y Dios diciendo, profetícele a eso, díganle, escuchen palabra de Jehová. No dice, por favor, es que ese es el fanatismo que a mí me choca de los cristianos. O sea, hay circunstancias que literalmente están muertas. Hay cosas que aparentemente, o sea, no tienen vida, ya están muertas. Como la gente le dice, por favor, pastores, pongan los pies sobre la tierra, que voy a profetizar sobre alguien que no quiere cambiar, por así decirlo. Que voy a profetizar sobre un matrimonio que ya no funciona, ni sobre un esposo que no quiere cambiar. Está seco, está muerto. Y la Biblia contradice ese punto de vista de las personas. Pero también tengo que tener en cuenta de que
tal vez estoy profetizando incorrectamente y estoy profetizando es a mi conveniencia, a mi favor, y no estoy realmente usando la palabra de Dios para profetizarla bíblicamente sobre lo que Dios me manda a hacer. Es muy revelador lo que acabas de decir, porque el texto dice: lo que yo tengo que decirle a los huesos secos es palabra de Jehová. Oíd palabra de Jehová, no oíd consejo mío ni puntos de vista míos, sino que la gente Ni mi capricho. ni mi capricho, ni lo que yo quiero, no. Claro. Profetice sobre la vida de aquello que usted considera que no va a cambiar, pero profetice palabra de Dios. Aquellas cosas que nos toca enfrentar en la vida en otras palabras, hable el lenguaje de vida a lo que está muerto, a lo que está muerto. Y la Biblia tiene muchos pasajes acerca de eso. Imagine, y esta es la parte que a la gente le cuesta decir. Un ejemplo, nosotros tuvimos, ¿te acuerdas la experiencia que tuvimos? No vamos a decir, estábamos pastoreando una iglesia en Massachusetts y tuvimos la experiencia de un matrimonio que, por cierto, tuvimos la oportunidad de ese pastor estar en la iglesia de nosotros predicando, de que él, cuando no conocía a Cristo, llegaba borracho tirando droga. ¿Te acuerdas de qué estaba hablando? Sí, estaba pensando en él. Tirando droga, y la esposa siempre, cuando él llegaba borracho, le decía: Dios, gracias porque me diste un esposo fiel a ti, fiel a mí y sin ningún vicio. Todos los días llegaba borracho y drogado, y ella le profetizaba a lo seco: gracias, Dios, porque me diste un esposo fiel a ti, fiel a mí y sin ningún vicio. Entonces él se enojó un día, cualquiera se enojó: pero no ves cómo estoy, cómo que fiel a ti, yo no soy ni fiel a Dios ni fiel a ti, no ves cómo estoy. Y entonces ella le contestó: es que yo no te estoy viendo como eres, sino cómo vas a ser. ¿Cómo vas a hacer? Entonces, ¿dónde dice eso la Biblia? La Biblia es muy clara. La Biblia dice en Romanos capítulo 4, el versículo 17 dice: como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Pero cuando está diciendo llama las cosas que no son como si fuesen, recordaba también un ejemplo de alguien que empezó pues es que a profetizar sobre su esposo. Te le llevaba la comida en su bandeja y debajo del plato le colocaba un papelito con un texto bíblico, y los textos que ella le colocaba era: si no te arrepientes te vas a condenar, todos los mentirosos se van a ir para el infierno, y el esposo continuamente encontraba era esa palabra, o sea, era palabra de Dios. Le llevaba el desayunito, pero claro, es una manera, aunque está usando la palabra, claro, pero es una manera, o sea, hay algo que tenemos que aprender. El borracho ya sabe que está borracho. Claro. Él necesita, porque el evangelio son buenas noticias. La buena noticia es decirle: mira, aunque tú estás en la droga, estás borracho, la buena noticia es que hay esperanza para ti. Hay esperanza para ti y Dios puede cambiar tu vida. Eso es una muy buena palabra de parte de Dios. Pero la gente, o sea, remascándole: estás borracho, es que yo sé, o sea, eso yo ya lo sé y el mismo infierno lo sabe. Entonces, hay algo que aprendemos aquí. Dios le cambia incluso el nombre a Abraham. Uh-huh. Mira qué tremendo esto. Le cambia el nombre a Abraham. Abraham primero se llamaba Abraham, que significa padre enaltecido. Y cuando ya Dios quiso que él fuese el padre de la fe, entonces le cambió el nombre y lo puso Abraham, que significa padre de multitudes. Imagínate Abraham y Sara llevando un matrimonio normal, y en aquel entonces el significado de los nombres era tremendo. Imagínate Abraham yendo a la reunión, porque la Biblia dice que él era un millonario. Abraham era millonario, era tan rico que no había lugar en la tierra donde soportar tanto ganado y tantas cosas que él tenía. Entonces imagina diciéndole a todos los empresarios: perdón, yo no me llamo Abraham, me llamo Abraham, pero no tienes hijos y te estás llamando padre de multitudes, pues que estás loco. No, es que Dios me dijo que comenzara a profetizar sobre lo que yo voy a hacer, claro, sobre lo que yo voy a hacer y lo que voy a ver. Entonces es comenzar a profetizar. Eso es lo que Dios le dice al profeta Ezequiel: profetiza sobre lo seco, sobre lo que no tiene vida. Comienza a hablar el lenguaje. Y esto es extraordinario. Entonces, es más, también está el Proverbio 18. ¿Qué es lo que dice Proverbio 18, 21? En cuanto al... La vida y la muerte están en el poder de la palabra. Y el que la habla comerá de su fruto. Exactamente. La Biblia dice: la vida y la muerte están en el poder de la lengua, y el que la ama come de su fruto. O
sea, ¿qué es lo que yo quiero ver en mi casa? Vida, Entonces, ¿qué tengo que hablar? vida. Exactamente, pero hay gente profetizando, queriendo vida y profetizando muerte. O diciéndole, como profetizando muerte, por ejemplo, como decirle a los hijos, ustedes son unos rebeldes, se van a ir para el infierno, nunca van a cambiar. Y una mamá muchas veces, una mamá me decía que continuamente ella le hablaba así al hijo y un día le preguntó que por qué no había vuelto a la iglesia y él le dijo, porque usted siempre me ha dicho que yo me voy a ir al infierno, entonces ¿para qué voy a ir a la iglesia? Imagínese, ¿cómo le parece una respuesta de un hijo? Usted que es mi mamá, nunca ha profetizado nada bueno sobre mí. Siempre Aunque me yo dijo, estoy ajá. seco, no me profetiza la vida de Dios, sino que me dice, me voy para el infierno. Entonces, ¿para qué yo voy a ir a la iglesia si ya sé que voy para allá? ¿Sí se da cuenta? Entonces, pero el tremendo es que quizás la mamá, mostrándose como muy espiritual o aparentemente manifestando un celo de Dios, que lo único que está haciendo es incorrecto. Destruyendo a su hijo. No está profetizando, porque es que aquí la Biblia manda profetizar la vida de Dios sobre lo muerto, sobre lo seco, y es la palabra de Dios la que tenemos que soltar, no mis ideas, como tú dijiste. Otro respaldo bíblico. ¿Qué le dijo Dios a aquellos guerreros que estaban dormidos a través del profeta Joel? Joel capítulo 3 le dijo en el versículo 10, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, y diga el débil, fuerte soy. O sea, que diga el débil, fuerte soy. Cualquier persona dice, pero si soy débil, pastor. O sea, ¿qué me voy a poner a decir que soy fuerte si soy débil? Ay, pues que sé que es el lenguaje del rey, ¿no? Y tristemente hoy en día lo único que escuchamos hablar es palabras que no declaran vida. Y todo el tiempo estamos aún desde que nos levantamos, estamos haciendo declaraciones que en la atmósfera espiritual son totalmente palabras que traen derrota, que traen desánimo, que traen depresión, que traen destrucción. O sea, nuestro lenguaje totalmente no es un lenguaje de la vida de Dios, es un lenguaje totalmente negativo. Si nosotros, como tú estás diciendo, si profetizamos lo contrario, jamás esos huesos secos se van a levantar. Nunca va a haber cambio. Entonces, es el lenguaje que Dios nos enseña, el lenguaje profético del reino de los cielos, que Dios nos invita a que lo apliquemos en nuestra vida. Nosotros no sabemos cómo está su matrimonio, pero la pregunta es cómo estás profetizando. ¿Qué es lo que estás hablando de tu esposo? ¿Qué es lo que estás diciendo en tu hogar? Incluso cómo estás hablando de tu propia nación, de tu propio país. No es que hay gente que profetiza, pero al contrario, ay, qué aburrición este país. No, qué jartera, estoy harto. Y este trabajo, y estos compañeros, y esto, no, mejor dicho. No, mire uno muy sencillo. Hoy en día, como hay tantas enfermedades, tantos diagnósticos y todo, cuando alguien viene de un médico que le da un diagnóstico de una enfermedad que le está visitando en ese momento, ¿qué es lo que dice? Es que mi enfermedad es que es esto, y investiga de tal manera que parece sabe más de la enfermedad que los versículos de la Biblia. La palabra de Dios. Entonces, o sea, abrazamos el lenguaje negativo dentro de nosotros, abrazamos el lenguaje que maldice nuestra vida y tenemos realmente que renunciar como hijos de Dios a ese lenguaje negativo que nos está atando. Así que los invitamos a que profeticen la vida de Dios sobre las circunstancias que ustedes estén viviendo. No importa Amén. Que aunque lo que esté profetizando no concuerde con lo que esté viviendo, pero declare la vida de Dios. Padre, gracias, te damos gracias en esta hora por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye, bye.